Dios los bendiga de una manera especial y poderosa. Aquí les habla su amigo y su hermano Luis Santiago. Estamos en representación de la pastora María Rodríguez, la cual todavía sigue en su semana de vacaciones. Le enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Estamos representando la primera iglesia metodista de Mayagüez, en la cual tengo el privilegio de exponer la palabra del Señor hoy. Y quisiera comenzar con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial y poderosa en este día, Señor amado. Que tu gracia y tu bondad sean derramadas en este lugar, Señor. Que seas tú impactando las vidas, Señor, que van a escuchar este mensaje. Y que sea tu presencia, Señor, llevando esta palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pido, Dios, que tú pases carbón encendido sobre mis labios para, Señor, llevar tu mensaje así como tú me lo has dado. Te lo pido creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante la semana pasada estuvimos hablando bajo el tema Todavía queda tiempo, en el cual exponíamos que el tiempo era un bien sumamente preciado y utilizamos como referencia al hijo pródigo, el cual gastó todos sus bienes, se los pidió a su padre, se fue lejos, los malgastó y cuando estuvo en el momento más difícil de su vida, dice la Biblia que volviendo en sí recapacitó y dijo: puedo volver a la casa de mi padre, porque los jornaleros que estaban en aquel tiempo en su casa no les faltaba el pan. Sin embargo, él estaba allí pasando hambre. Ciertamente, el hijo pródigo se dio cuenta que en medio de su situación difícil que estaba viviendo, aunque había gastado todos sus bienes, todavía le quedaba tiempo. Ese tiempo tan preciado que tú y yo tenemos hoy. Si quizás estás lejos del Señor, que era la conclusión del mensaje pasado, es que todavía tienes tiempo, y si tienes tiempo hay esperanza. Si hay esperanza, hay tiempo todavía de volver al Señor, de volver a Él y abrazarnos a nuestro Padre. Quizás Él pensaba que iba a volver como un trabajador, ya no iba a tener la misma posición de antes por su sentimiento de todo lo que había hecho mal. Sin embargo, cuando volvió al Padre, el Padre lo abrazó, lo amó y lo quiso tanto que le devolvió su anillo, le puso las vestiduras y hasta sus sandalias para que recordara que su padre todavía lo amaba y lo estaba esperando. Si quizás no nos podemos identificar en ese sentido, porque quizás no estamos tan lejos del Señor y quizás estamos cerca de Él, la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿En qué lo estamos invirtiendo, ese bien tan preciado que Dios nos ha dado? Y llegamos a la conclusión de 3 cosas que debemos hacer con nuestro tiempo: amar, cuidar y servir. Son 3 pasos sumamente importantes y 3 cosas que debemos tener aferrados en nuestra vida como cristianos para poder modelar a Jesús en este mundo en el cual hace falta el amor, hace falta los valores, hace falta que nosotros seamos agentes de cambio para esta generación. Y entrando al tema de hoy, la pregunta sería: Luis, después de haber escuchado tu mensaje y todo lo del tiempo, yo lo puedo entender, pero ¿qué hago con mi tiempo si me siento desanimado? ¿Qué hago con mi tiempo si me siento triste? ¿Qué hago con mi tiempo si ya siento que Dios no me escucha? ¿Qué hago con mi tiempo si ya siento que por más que oro, me siento solo? ¿Qué hago en ese momento? Hermano, quiero decirte que si en medio de esta pandemia te has sentido así, quiero decirte que no estás solo, porque yo también me he sentido así. Yo también he tenido momentos en los cuales siento que Dios no me escucha. Yo también he tenido momentos y mis dudas y mis preguntas, las he tenido muchas veces. Pero sabes, no solamente nosotros las hemos tenido en este tiempo, sino que esos personajes bíblicos en los cuales nosotros tomamos esa referencia, las cuales tenemos esa enseñanza de ellos, las cuales nos llenan de esperanza, de fe y de valor, y leemos sus historias, también han tenido momentos difíciles, dudas y preguntas, incluso han pensado hasta quitarse la vida. Pero sabes, quiero darte el ejemplo como lo es de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, y quisiera hacer mención de estos versículos en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así, dice la Biblia que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó a este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y quiero hacer mención de ese versículo de nuevo. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Para ponernos en contexto de lo que estaba sucediendo y lo que estaba viviendo Elías en ese momento, es sumamente interesante y nos llama la atención porque sale un Elías del monte Carmelo, luego de tener esta manifestación poderosa del Señor, un Elías que está viviendo en un tiempo donde la mayoría de los compueblanos de él, la mayoría de los judíos o de su pueblo, se habían apartado de la ley del Señor, habían matado a los profetas y se habían ido en pos de Baal. O sea, que estamos hablando de un momento donde Elías se siente solo porque él piensa que solamente Dios, solamente es el único, él es el único que está siguiendo al Señor, que las demás personas le han dado la espalda por dioses falsos y dioses ajenos, siguiendo a un rey que ciertamente fue mucho peor. En este caso, Elías va al monte Carmelo y lo reta a los profetas de Baal. Dice la Biblia que eran 450 profetas de Baal que él retó. Y le dijo: vamos a hacer algo, vamos a medir fuerza. Si tu Dios de verdad es Dios o si mi Dios de verdad es Dios. ¿Quién es el más poderoso? A ver si tu Dios de verdad existe. En ese monte Carmelo tuvieron ese reto uno y el otro, en el cual los dos hicieron dos altares de lo mismo, hechos de lo mismo. Y primero los profetas de Baal hicieron sus ritos y toda la cosa para ver si su Dios contestaba y consumía el holocausto. Pero ciertamente no pasó. Luego de eso Elías tira hasta agua en un tiempo de sequía. Pide agua porque Elías había orado para que se detuviera la lluvia. Y ciertamente la lluvia se detuvo y hubo una gran sequía en aquel entonces. Y Elías pide agua, algo tan preciado en aquel entonces, en un tiempo de sequía, la lanza encima del holocausto, la cubre de agua, clama al Señor y cae un fuego del cielo que consume el holocausto, la ofrenda, hasta el agua que había alrededor la consumió por completo. Luego de ahí, al Dios hacer su manifestación poderosa, que era el trato que ellos tenían uno y el otro, Elías procede y aniquila a los otros 450 profetas de Baal, que era en ese entonces la apuesta, por decirlo así. Si mi Dios es real, pues vamos a hacer esto. Pero si su Dios es real y el mío no responde, ustedes me aniquilan a mí. Luego de eso, Acab, que era el rey, va a donde Jezabel, que era su esposa, le cuenta todo eso. Y ahí entramos en el capítulo 19.
donde entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y me llama la atención que un Elías tan valiente, que se atreve a poner su vida creyendo en el Señor, y dice: mira, si mi Dios no hace esto, y pone a prueba a Dios, y si mi Dios no hace esto, tú me matas, no tengo problema. Pero luego de eso, y ver la manifestación de Dios, ver fuego caer del cielo, ver cómo Dios se glorificó en ese entonces y fue fiel, se asusta por este mensaje de esta mujer que le envía este mensaje diciendo que lo va a matar. Pero es que ciertamente no debió ser la primera vez que Elías se tenía una amenaza de muerte, porque es que ciertamente los demás profetas, la mayoría, habían sido muertos, los habían matado, perdón. Entonces, ¿qué en verdad le sucedía a Elías en este entonces? ¿Qué era lo que le pasaba? Spurgeon, que era un príncipe de los predicadores, así como que le llaman, un hombre que fue espectacular en Dios, si quieren lo pueden buscar, parafraseándolo decía que en algún momento Abraham perdió su fe, o que en algún momento Job perdió su paciencia. Y en este caso, hablando de Elías, en este momento vemos como Elías perdió su valentía. Ciertamente lo que estaba queriendo decir es que aun cuando nosotros seamos fuertes en algunas áreas, no quiere decir que podemos ser débiles en algún momento de nuestras vidas. ¿Sabes? Allí vemos nuestra humanidad y nuestra necesidad de Dios. En este momento que Elías estaba viviendo, que quizás perdió su valentía, como muchos podrían decir, podemos darnos cuenta cómo Dios reacciona ante un hombre que se siente totalmente desnudo y débil ante la presencia del Señor y ante las circunstancias que está viviendo. Hoy quiero decirte que no importa si quizás fuiste fuerte en algún momento, en algún área de tu vida, y hoy te sientes débil, quiero recordarte que somos fuertes en el Señor y que es por su gracia y por su misericordia. Ciertamente, por más cosas que nosotros queramos hacer, por más fuertes que queramos parecer, las circunstancias de la vida a veces son muy duras, pero con Dios podemos salir adelante. Y lo vamos a ver aquí con Elías. Elías estaba tan destruido luego de esto que sale a buscar que el Señor le quite la vida. Sale al desierto, se va solo, deja a su seguidor, le dice: vete, quédate allí. Se va solo al desierto, se acuesta allí y dice: Señor, basta ya. Te voy a repetir sus palabras: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En otras palabras, allí en este momento vemos la fragilidad de Elías en una situación emocional totalmente difícil. Chocó con su crisis que estaba viviendo en ese momento. Y no quiere decir que no es el mismo Elías que salió del Monte Carmelo. Ciertamente lo es. Pero aquí chocó con su humanidad. No pudo más. Porque todos nosotros somos humanos y no somos máquinas. Y hay situaciones que nos duelen. Hay situaciones que nos agobian. Y quiero decirte que eso no está mal. Todos nosotros somos seres humanos y nos pasa. Pero debemos buscar el refugio en el Señor, que es y la clave que nos va a dar aquí el Señor, como lo hizo con Elías. Elías se acostó debajo de ese árbol pensando morir. Y llegó un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías, mirando a su alrededor, cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y entonces el Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y quiero recalcar y quiero hacer mención a esto, y es que muchas veces le damos por sentado las cosas pequeñas, o damos por olvido las cosas pequeñas. Y esta es una clave esencial para cada vida de cada persona que nos está escuchando, inclusive para mí. Y es que
cuando más débiles nos sentimos, nunca podemos menospreciar el gran bien que nos hace el tomar agua, comer y descansar en el Señor. Sin importar cuán mal te sientas, siempre hay un momento para detenerte y pensar y reflexionar en el Señor. Porque también como nuestro cuerpo necesita alimento, también lo necesita nuestro espíritu. Y en este entonces, Elías no solamente estaba triste en su espíritu, sino también en su cuerpo. Él deseaba morir. Ya las situaciones eran demasiadas. Su depresión era muy fuerte. Su situación emocional estaba demasiado afectada. Y el Señor, reconociendo eso, da de su bondad, saca de su tiempo, le da pan a Elías en el desierto y le da agua a Elías en el desierto y lo deja volverse a acostar. Luego lo levanta de nuevo, le vuelve a dar pan, le vuelve a dar agua y le dice: come, porque si no comes no vas a tener la fuerza necesaria para el camino que te resta. En otras palabras, lo que le está diciendo el ángel es que todavía tu camino no se ha acabado. Tú no eres el dueño de decir hasta aquí llegué o hasta aquí no voy, sino que es el Señor. En otras palabras, todavía le quedaba tiempo a Elías. Si todavía le queda tiempo y es Dios el que sabe todos los tiempos y sabe hasta cuándo nosotros vamos a estar aquí en la tierra, ciertamente cada uno de nosotros debe esforzarse en cada minuto que el Señor nos regala. Y sin menospreciar las cosas pequeñas de la vida, que quizás podrían ser comer, tomar agua y descansar. Tal vez en estos momentos de pandemia las cosas pequeñas de la vida son un beso, un abrazo, una caricia, son un te quiero, son un te amo, son un salir a la playa, son salir a tomar aire, coger sol. Pero ciertamente, ¿cuánto las extrañamos? Antes las dábamos por sentado. Las pequeñeces de la vida hacen una vida plena y feliz. Porque en realidad no son pequeñeces y nos estamos dando cuenta ahora. Entonces, podemos decir que Elías todavía le quedaba tiempo. Se levantó y comió, y la comida dice que le dio fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y es que ciertamente en medio de nuestra crisis y en medio de nuestro dolor vamos camino a un encuentro con el Señor. Vamos camino a un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luis, ¿pero por qué dices eso? Porque ciertamente Dios entendió el problema que tenía Elías, lo alimentó, le dio de beber, le dio descanso, le dijo: te queda camino por recorrer. Y cuando Elías camina, llega a un monte que no es cualquier monte, es el monte Sinaí, que significa la montaña de Dios. Y allí en una cueva pasó toda la noche. Y dice que entonces el Señor le dijo a Elías en la cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Dice el versículo 10: he servido con gran celo al Señor Todopoderoso, el Shaddai. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahí vemos como un Elías está exponiendo totalmente lo que siente. Está diciendo: mira, yo te he servido, yo he estado aquí, yo con gran celo te sigo, pero mira lo que esta gente ha hecho. Y no solamente eso, es que estoy solo. Me dejaron solo, yo soy el único que te sigue. Aquí no hay más nadie. Me siento mal, me quieren matar a mí también. ¿Por qué? En otras palabras, reclamándole al Señor: ¿dónde estás tú? Ayúdame con medio de todo esto. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y es bien interesante esto, porque primero viene una ráfaga, luego un terremoto y luego un fuego, y en ninguna de ellas estaba el Señor. Y tú dices, pero ¿por qué entonces él se lo hace ver? ¿O por qué entonces le hace ver tantas cosas? Y luego simplemente en un suave susurro es lo que él le hace desplomarse ante el Señor, porque el taparse su rostro significa que estaba delante de la presencia del Señor en ese momento. Es bien interesante el notar que aunque estén pasando el terremoto, aunque esté pasando el fuego o aunque esté pasando el fuerte viento, aún en todas esas cosas Dios le estaba mostrando su poder, su amor, su magnificencia, cuán grande era Él, y que en medio de todo eso, eso no era lo que Elías necesitaba. Elías no necesitaba que cayera fuego del cielo de nuevo en el monte Carmelo. Elías lo que necesitaba era un susurro suave, una brisa apacible en el cual tuviera la presencia de Dios, que estuviera allí con él, que lo regenerara, lo abrazara, estuviera con él, y en medio de eso fue que Elías pudo ser transformado. Luego esa pregunta de ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, el Señor le está diciendo: ¿por qué sigues en la misma situación si sabes que yo estoy aquí? ¿Por qué sigues preguntando y reclamando si sabes que yo estoy aquí? Pero Elías vuelve a responder la misma respuesta: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Así que él vuelve a dar la misma queja, lo mismo que siente. Y el Señor le da algo bien interesante. Le dice: regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meoala, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Ciertamente allí Dios le está dando la respuesta que Elías necesitaba. Quizás nosotros no la entendemos, pero te la voy a explicar. Cuando Dios le está diciendo a Elías que unja a estas personas, le está queriendo decir que él no está solo. Y que en medio de su situación difícil, que en medio de su soledad, de su depresión, en medio de su situación tan difícil emocional, Dios lo entiende, Dios le da de comer, le da descanso, le da agua, le da, en vez de mostrársele en un viento, en un fuego o en un terremoto, se le muestra con un susurro apacible o con un suave susurro. Y en medio de eso siente la presencia de Dios. Le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Elías contesta con la misma respuesta. Y luego de ahí el Señor le dice que vaya y unja a estas personas, y que en otras palabras, esas personas en medio de su situación difícil van a estar con él. También le dice que busque al llamado Eliseo, el cual va a ser su seguidor. Y también le dice que él sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. En otras palabras, le está queriendo decir: no digas que estás solo, no digas que eres el único que me sirve, porque hay 7,000 todavía ahí que no se han doblado sus rodillas ante dioses falsos, que no han besado dioses falsos y que siguen guardando la fe, que están guardados y escondidos. Quizás tú no los ves, pero están allí. Y también le da algo tan poderoso, que son estas 3 personas que le dicen: oye, esta gente van a estar contigo en medio de tu situación. Tú no estás solo.
Inclusive le da a Eliseo, quien va a ser su seguidor, para que guarden sus espaldas. Luego de ahí encontramos a un Elías que se levanta con fuerza y va a buscar un Eliseo. Así que podemos decir que debemos seguir caminando porque vamos camino al encuentro con el Maestro. Y ese encuentro con el Maestro es el que nos va a hacer recobrar la fuerza, volver a caer en sí, como en la predicación pasada que hablamos del hijo pródigo, que volviendo en sí se dio cuenta de lo que tenía que hacer. En este caso, Elías, en ese momento en la cueva, con tantas situaciones y tantas dificultades, Dios se le manifestó, Dios le habló y Dios le dio las herramientas necesarias para sobrellevar su momento difícil. Dios le dio las herramientas necesarias para seguir caminando. En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, sigue caminando porque todavía te queda tiempo. Sigue caminando porque hay un largo camino por recorrer. Todavía faltan cosas por hacer. Aunque pensamos que las situaciones nos obligan a ponerle un punto final en el cual ya no queremos seguir, es cuando Dios dice, todavía hay tiempo, sigue adelante, todavía te queda largo camino por recorrer. Quizás hoy, tú que me escuchas, estás cansado, estás triste, estás desanimado, ya no puedes más. Dices, ya Señor, vamos a seguir con esta pandemia, voy a seguir encerrado, no veo a mis amigos, no veo a mis amistades, necesito volver a mi vida pasada. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no podré recibir un abrazo que tanto estás pidiendo? ¿Hasta cuándo no podré recibir esas caricias que tanto extraño de mi familia? ¿Hasta cuándo no podré ver a mis vecinos o a otros familiares? ¿Hasta cuándo, Señor? Quizás estás pasando por una crisis económica y dices, Señor, basta ya. ¿Hasta cuándo? Quítame la vida porque no puedo seguir. Quizás estás diciendo, Señor, me rindo en el ministerio. Porque esto de estar grabándome, esto de estar en las cámaras, esto es tan difícil, esto es tan diferente. No me puedo comunicar bien con diferentes hermanos, es más trabajoso. Quizás tú, pastor, que me escuchas, estás pensando tirar la toalla porque ya no puedes más, porque es tan difícil, porque tienes que llevar tus cargas más las cargas de los demás. Quizás estás diciendo, Señor, basta ya. Y la gente sigue trayéndote problemas y trayéndote problemas. Pero tú solamente dices, Señor, ¿y quién resuelve los míos? A ti quiero decirte que en ese susurro apacible, en ese suave susurro, Dios te va a hablar. Dios te va a dar las herramientas para que tú entiendas que en medio de tu situación difícil, que en medio de tus dificultades, Él está presente, que no estás solo, que Él te abraza, que Él te cuida, que Él te prospera, que Él te llena, que Él te abraza en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque Él ve tu situación, Él ve tus dificultades y Él está contigo. Tanto así que te recuerda que siempre hay que descansar, comer y tomar agua cuando nos sentimos mal. Ciertamente, aun cuando nos desmayemos por las situaciones y aflicciones del hoy, ciertamente pasarán. Solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda. Mientras aún nos queda tiempo, sigamos amando, cuidando y sirviendo. Porque ciertamente, aún en los momentos difíciles, tenemos que ser una luz de esperanza en medio de este tiempo. Tenemos que ser agentes de cambio para nuestra sociedad. Tenemos que dar ejemplo en amor y en dominio propio. Tenemos que dar ejemplo a aquellos que están tristes y sin esperanza y darles ese regalo tan hermoso que es Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene grandes talentos, tiene grandes dones para darle al Señor y para usarlos en este tiempo. ¿Y por qué no los invertimos para el Señor? ¿Por qué no seguimos invirtiendo en el reino?
¿Por qué decidimos gastar tanto nuestros bienes, pero no, o por qué decidimos estudiar y administrar nuestros bienes, pero nunca administramos bien nuestro tiempo? Creo que en este espacio, en esta hora que estamos viviendo, aun cuando nos sintamos desanimados, quiero recordarte que Dios está. Quiero recordarte que Dios te ama. Quiero recordarte que Él sigue cuidando de ti. Y quiero decirte que vuelvas a la cueva, tengas una relación con el Señor, clama a Él y Él te va a responder. Y ahí, en esa cueva, donde te sientes mal, exponiéndole tu dolor y todo lo que tú sientes, te aseguro que Dios va a contestar. Te aseguro que Dios va a responder. Pero ciertamente te va a responder, y si te queda tiempo, es para trabajar. ¿Para trabajar en qué? En amor, en cuidar y en servir. Amando a todos, a nuestro prójimo, a nosotros mismos, amando a Dios, cuidando a los que nos rodean, cuidándonos nosotros mismos y sirviendo al prójimo. Porque ciertamente son valores del reino que todavía hoy perduran, todavía hoy están presentes. Ciertamente hay una generación que necesita amor. Y qué mejor que tú y que yo para demostrarles amor a este mundo y demostrarles los valores del reino para que puedan tener una vida llena de esperanza. Dios te bendiga mucho. Este es tu amigo y tu hermano, Luis Santiago.